Rafa Rius, buenos días. Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Pues vamos allá, porque es tan de madrugada que casi no me despierto yo. Y Bueno, en verano la siesta es sagrada y no pasa nada. bueno, pues vamos allá. Vamos allá. ¿Quieres hablar de los otros guiris? ¿A quiénes te refieres? ¿Cuáles Hombre, son los con un otros? poco de ironía, evidentemente, Pues vamos allá. porque estamos hablando continuamente del exceso y de la saturación de extranjeros que vienen a hacer turismo, de pisos turísticos, etcétera, pero muchas veces nos olvidamos de los otros guiris que también vienen. Porque aquí no solo hay guiris que vienen en vuelos low cost para tomar el sol y a disfrutar de la cerveza barata. También hay otros guiris migrantes que intentan llegar a nuestras costas en embarcaciones precarias y abarrotadas por pura desesperación, para sobrevivir a una situación de guerra o hambre, ¿no? Y una situación que entre todos, unos mucho más que otros, evidentemente, hemos hecho insoportable. Personas que son nuestros iguales y por el mero hecho de serlo tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros sin tener que dejarse la vida en el mar por culpa de las malditas fronteras. Todo esto viene a cuento de que han aparecido últimamente datos aportados por la organización Caminando Fronteras Mm. de los 5 primeros meses del año 25, en los que han muerto 1.865 personas, y ya estamos con las cifras, pero bueno, hay que decirlo, de las cuales 112 mujeres y 342 niños y niñas, y 38 embarcaciones que han desaparecido con todas las personas a bordo. Ahí ya no hay ni datos. Entonces, bueno, este análisis incluye también una monitorización exhaustiva de las rutas migratorias de la frontera occidental euroafricana, es decir, de la que atañe a España. Ahora últimamente incluso estamos viendo en algunos casos una ruta que hasta ahora no se había utilizado mucho, que es la ruta de Argelia. Vienen desde Argelia hasta Almería, Alicante. Y bueno, este estudio, pues eso, se dedica a recopilar datos, pero que no sirve de mucho, ¿no? Porque todos los días hablamos del genocidio palestino, y es justo que así se haga, evidentemente, pero demasiado a menudo nos olvidamos de que las migraciones representan eh, ese otro genocidio silencioso, ¿no? Es decir, que como ahí no hay armas, no hay eh, fanáticos sionistas que maten, etcétera, pues parece ser que no nos damos cuenta, nos olvidamos de que las migraciones representan ese otro genocidio silencioso. Y de, bueno, genocidio no te estás pasando, ¿por qué? Si nadie los mata, se mueren ellos solos. Mm. Bueno, pues ¿cómo que no? ¿Cómo que nadie los mata? Pues los matan por un montón de gente, desde las mafias de traficantes de personas, los mata el silencio, eh, los mata la indiferencia, cuando no la xenofobia, los mata Vox, por ejemplo, y el resto de partidos xenófobos con todos sus partidarios, los matan todos los gobiernos que no hacen nada por evitarlo y todas aquellas personas que los votan, evidentemente. Bueno, y sin olvidar a todas esas personas que en redes sociales o en la barra de un bar dicen sin datos ni vergüenza que, bueno, que vienen a delinquir, a robarnos el trabajo y todas esas chorradas y estupideces que tan hartos estamos de oír, ¿no? Mm. Incluso los matan, para mí, todas aquellas personas que dicen aquello tan socorrido de, oiga, que yo no soy racista, pero puntos suspensivos. Sí. Y luego te sueltan cada una para echar a temblar. Entonces, bueno, nuestro problema, como siempre, es la impotencia. Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que como mínimo no normalizar esas cifras y esas
que contienen las vidas de esas personas, como eso, como cifras frías que no dicen nada de los seres humanos que hay detrás, ¿no? Y no ponerlos en nuestro archivo mental, pues eso, como cifras. Es decir, junto a las temperaturas de la hora de calor o el último caso de choriceo político, ¿no? No, yo creo que es algo mucho más importante porque estamos hablando de personas. Estos días tenemos monográfico continuo en todas las tertulias sobre la corrupción, que está muy bien y que hay que tratarlo, pero todas estas muertes silenciosas para mí es algo mucho más importante porque el problema es que ya pueden inventarse todos los Frontex que quieran, todos los controles de fronteras, que las oleadas de migrantes, mientras la evidente injusticia social globalizada en todos esos países no pare, pues diga lo que digan y haga lo que hagan los partidos xenófobos y sus partidos y sus simpatizantes, pues no solamente va a continuar, sino que tiende a agravarse. Bueno, pues es lo que tenía que contar, porque... Ah, bueno, sí, para acabar, mientras lo redactaba, se me ocurría una jaculatoria. ¿Te acuerdas los curas que Sí, nos hacían jaculatorias entre signos de admiración? sí, Pues me vas a permitir una jaculatoria para acabar. vamos ahí. Malditas sean todas las fronteras. Muy bien, muy bien. Y bueno, tú has acabado, a mí no se me ocurre muchas cosas o alguna cosa que preguntarte, pero sí, al menos mostrar la duda de eso, si eso va a tener alguna solución alguna vez. Y no sé si hemos hablado o has hablado bastante o has metido en el paquete la responsabilidad de los países que esquilman sus tierras, su producción, lo que esos países, sus riquezas, quería decir, lo que esos países producen y tienen, y dejan a la gente sin posibilidades de subsistencia ni de desarrollo y nada más. Y como mucho después reciben de esos países que les roban entre comillas, les saquean entre comillas o les compran de mala manera, como muchos reciben ayuda al desarrollo, que es una Bueno, que contradicción. muchas veces en forma de créditos que luego tienes que devolver. Sí, sí, eso es. Primero te robo, te esquilmo, o si no, te lo compro de mala manera a los que controlan la situación en tu país, que eso no suelen tener problemas. Y después ya os ayudamos con ayuda al desarrollo para que la cosa se arregle, ¿no? Eso es, Sí, no es, yo la única solución que veo a largo plazo es cambiar la mentalidad. Y cambiar la mentalidad supone, como tantas veces hemos repetido, empezar por la escuela, ¿no? Empezar por esos niños que hay pegados a las pantallas y hacerles comprender la radical igualdad de todas las personas que habitamos el planeta, ¿no? mm, Y que tenemos todos la misma dignidad y merecemos todos el mismo respeto. Y eso hay que inculcarlo en vena desde muy pequeños, ¿no? Es decir, prácticamente desde la escuela infantil hasta la universidad. Entonces, bueno, es a largo plazo, pero la cuestión educativa, la cuestión pedagógica, yo creo que a medio y largo plazo es lo único que puede funcionar, porque tal como está el patio, está bastante complicado. bien, pues lo dejamos ahí, en la jaculatoria que tú nos has dicho. Malditas sean todas las fronteras. Y nos vamos con otro tema, ¿te parece? Sí, también muy alegre. Hablas de neoestalinismo, ni más ni menos, en Rusia. Sí, porque se habla mucho de neofascismo, que en el Sí. fondo es lo mismo, Mm, pero últimamente ya se está empezando a hablar en Rusia, sobre todo, que es donde tuvieron la oportunidad de disfrutar del señor Joseph Stalin, sí. eh, pues se empieza a hablar en algunas crónicas de neoestalinismo, porque en estos momentos nadie se atrevería a sostener que Vladimir Putin es comunista.
a pesar de su antigua pertenencia al servicio secreto soviético, ¿no? Al KGB. Y tampoco nos atreveríamos a decir que Stalin fue comunista, a pesar de que el comunismo, según se entiende el comunismo, desde Marx y Engels hasta Lenin, ¿no? mm, Y eso a pesar de que fue secretario general del Comité Central del PQS durante 30 años, en los que superó con crecer las estadísticas de criminalidad del mismísimo Hitler, ¿no? Fue una auténtica carnicería. Y con todo, en los últimos tiempos, y refiriéndose a Putin, cada vez se habla más de la reestalinización de Rusia, ¿no? Y es que, al margen de las teóricas ideologías que dicen profesar, todos los autócratas se parecen como gotas de agua, ¿no? Putin se anexiona Crimea o el Donbass. Pues igual que Trump sueña con apoderarse de Panamá o de Groenlandia, ¿no? Y porque la megalomanía y los sueños de omnipotencia están presentes siempre en ese narcisismo patológico cuyo paradigma fue Stalin, ¿no? Que estaba como una cabra, pero que le amargó la vida a millones y millones de rusos, ¿no? Y lo comentaba esto hablando de actualidad por el último episodio en este proceso de neoestalinismo que se produjo el lunes pasado por la mañana cuando el presidente Vladimir Putin destituyó a su ministro de Transportes, un tal Roman Starovoit, perdón. mm. Bueno, pues por la tarde el tal Starovoit estaba muerto. Su cuerpo fue descubierto en un parque en las afueras de Moscú con una herida de bala en la cabeza. Supuestamente se encontró una pistola junto al cuerpo. Y digo supuestamente porque hay que creerse lo que diga la policía de Putin, ¿no? Los investigadores dijeron que supuestamente el exministro se había quitado la vida. Aquí los hacen dimitir, pero la sangre no llega a la tierra, ¿no? De momento no ha habido suicidios. Y bueno, es algo bastante inusual. Habría que remontarse más de 30 años antes de la caída de la Unión Soviética para encontrar otro caso similar, un ministro del gobierno que se quitara la vida. Fue en agosto del 91 que fracasó un golpe de Estado de los comunistas de línea dura que pretendían volver a la URSS, y uno de los cabecillas de ese fallido golpe era el ministro de Interior soviético, un tal Boris Pugo, Ujú. que también se suicidó, se pegó un tiro. Bueno, pues desde entonces, hace ya 35 años, y ahora hemos tenido otro caso, el Starovoy ese que, bueno, teórica se ha suicidado. Y como no podía ser menos, el Kremlin ha dicho poco o nada sobre la muerte de Starovoy. Este mismo martes, varios periódicos lo vincularon con el hecho de que el tal Starovoy era gobernador de la región de Kursk, que es la que limita con Ucrania. Sí. Y antes de su nombramiento como ministro de Transporte, fue gobernador regional de Kursk durante más de 5 años. Mm, Y su labor se caracterizó por utilizar grandes sumas de dinero del Estado para construir fortificaciones defensivas a lo largo de la frontera. Pero, como sabemos, porque es el único trozo de Rusia donde ha penetrado el ejército ucraniano, pues no fueron lo bastante fuertes para evitar que las tropas ucranianas irrumpieran en esta región de Kursk y se hicieran con parte de su territorio. Entonces, bueno, pues eh, eh, Putin lo destituyó y en la tarde de ese mismo día lo encontraron muerto con un tiro en la cabeza en un parque de Moscú. Y todo eso en un contexto en que, como digo, la libertad de prensa no existe. Lógicamente, podía haber ocupado, porque el suicidio de un ministro es una noticia bastante gorda, ¿no? Y podía haber ocupado los titulares de los periódicos, pero ha recibido una cobertura mínima en la televisión estatal y en Rusia, que parece ser que la televisión es mucho más influyente que los periódicos, bueno, en Rusia y en muchos otros lugares,
pero cuando se trata de ello, la libertad de expresión no existe y las autoridades tienden a ser muy cuidadosas, por no decir muy censoras, con los mensajes, ¿no? El principal boletín de noticias de la noche, el telediario nocturno de ese mismo lunes, incluyó un informe de 4 minutos sobre la designación del nuevo ministro de Transporte interino, es decir, el que había sustituido al suicidado. Mm. Pero mira por dónde del supuesto suicidio del anterior ministro no dijeron nada. Y solo al final del telediario dieron la noticia muy escueta de su destitución. Es decir, de su supuesto suicidio no dijeron nada. Bueno, y para acabar este punto, no podía acabarlo, aparte de hablar del ministro este supuestamente suicidado, para denunciar que para completar el paisaje hay que hablar de los anarquistas rusos que están en prisión incomunicada, de los que no sabemos apenas nada, ¿no? Tan solo hemos sabido algo pues por la reciente visita de uno de ellos a Valencia, uno que también estuvo preso a los 18 años y que, bueno, yo lo pude conocer en la visita que hizo al Ateneo Libertario al Margen y nos informó un poco de la situación del movimiento libertario en Rusia, que está en la actualidad, por igual que ocurría en tiempos de Stalin, al que tampoco le gustaban mucho los anarquistas. Mm. Y bueno, lo que está claro es que, como decía al principio, más allá de las ideologías, todos los dictadores se parecen y la única diferencia sería que, para vergüenza de sus votantes, ahora llegan al poder a través de unas elecciones. Entonces, bueno, Has así dicho antes, Rafa, algunos periódicos lo cuentan, te referías a que tú esa información de ese supuesto, entre comillas, suicidio, ¿dónde la has encontrado? ¿En qué periódicos, en qué medios? yo suelo utilizar las agencias de noticias extranjeras. Mm. Es decir, aquí en España la única que a veces cuenta algo es Europa Press, pero no siempre y cojea mucho, ¿no? Pero por fuera, pues suelo entrar en France Press, en Le Monde Diplomatique, en la BBC, en la CNN, en fin, a todas las agencias extranjeras que tienen páginas en castellano Mm. o bueno, o en algún idioma que yo pueda entender mínimamente. Y ahí es donde encuentras noticias como esta, que normalmente aquí en España pasan totalmente desapercibidas. ¿Eh? Yo no recuerdo, igual tú has oído algo, pero yo no recuerdo que en España se hablara del suicidio de un ministro ruso. ¿No? Sí. Y a ti Entonces, te ha hecho sospechar que a lo mejor no es un suicidio, que a lo mejor es no, que... hombre, es que ha sido muy rápido, ¿no? Es decir, que lo destituye Putin por la mañana y por la tarde se lo encuentran muerto en un parque con una pistola al lado de su mano, ¿no? Es decir, me imagino que luego, pues, el paripé de ver si había rastros de pólvora, en fin, todo eso que vemos en los telefilms. Pero realmente es sospechoso que el Mm. mismo día que lo... Eso es que rapidez y no lo del PSOE. El mismo día que lo destituyen, se suicida. Bueno, pues eso es lo que tenía que contar de ese concepto que seguramente oiremos hablar bastante de él en un futuro próximo, que es el neoestalinismo. Bien, aquí nos toca poner música entonces. Vale, sí, ponemos un poco de música. Vale. Continuamos en Radio Clara. Esto se llama Es lo que hay y estamos hablando con el compañero Rafa Rius. Y vamos con un tema de mucha actualidad y casi actualidad continua en los medios de comunicación. Continua y cansina, diría yo. Vale, fue primero el Comité Confederal del PSOE, fue después el Congreso del PP, tú lo pones así, Congreso PP, Comité Confederal del PSOE, y lo que ha venido
y sigue viniendo detrás. Querías analizar un poco estos dos comicios o reuniones y si tal hablar de lo que estamos viendo a continuación. Pues empieza por donde quieras. Pues por ahí, porque es que yo, hombre, los he reunido porque son los que se han concentrado en esta semana, bueno, desde el último fin de semana, ¿no? Han coincidido, curiosamente, pues eso, el Congreso del PP, el Comité Federal del PSOE y este miércoles la sesión de control en plan que fue en plan monográfica sobre la corrupción y que, bueno, pues voy a intentar resumirlo brevemente porque de lo que se ha hablado podríamos estar aquí hasta mañana. Mm, Entonces, bueno, por lo que se refiere al Congreso del PP, Feijóo ha revelado este sábado sus candidatos para el Comité Ejecutivo y para la Junta Directiva del partido en esta nueva e ilusionante etapa que empieza para ellos después del Congreso. Y lo primero que ha hecho, por supuesto, el Congreso ha sido aprobar la revalidación del liderazgo eh, inestable, pero de momento liderazgo del señor Feijóo, ¿no? mm. Eh, Así pues, bueno, lo único un poco destacable visto desde lo local es que hay valencianos que formarán parte del comité ejecutivo, como por ejemplo el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el expresidente, hay algunos viejos conocidos como el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, Sí, eh, eh, que fue conocido por muchos como Alberto Fabra el Breve, sí, y un síndico de las Cortes, Juan Fran Pérez Llorca, también viejo conocido, incluso la alcaldesa de Valencia, la señora María José Catalá, que están ya intentando colocarla para la salida de las nuevas elecciones autonómicas. sí, Y que, pero bueno, sí, tardan un poco en colocarla o poner la línea de salida o señalarla por si hombre, es que se está muy quema. relacionada con Mazón, Sí, porque su subida estaría implicada la dimisión de Mazón, lo cual no parece que vaya a producirse mm. inmediatamente, ¿no? Bueno, Eh, ahora tiene un y candidato más opositor a la candidatura, el señor Paco Camps. Ha dicho que va a pues, disputar. Ha dicho que la resurrección de los vampiros sí, eh, saldrá de su tumba y ya ha dicho que él está para lo que haga falta. Bueno, sí, sí, sí. esperemos que no, que se compren sus trajes y que nos deje tranquilos. Vale. Y lo de Marijol Catalán también es curioso, porque seguramente es como premio por su notable y lamentable actuación del 29 de octubre, ¿no? Porque ya hemos dicho en diferentes ocasiones que las pedanías del sur de la ciudad dependen de su ayuntamiento. Es decir, desde la torre, que se vio gravísimamente afectada, hasta la Albufera y el Palmar, que también pertenecen administrativamente a Valencia, ¿no? Mm. Es decir, que Entonces, estaría afectada por la Dana y sus consecuencias y su no actuación también a su debido tiempo. Porque los vecinos de la Torre, por ejemplo, pues siguen denunciando la mala situación en la que se ha quedado ese poblado, esa gente, y la Albufera, algunos dicen que jamás se va a recuperar. no, Porque, la Albufera, Pinedo, el Saler. mm, Hace poco un amigo estuvo en el Saler y volvió horrorizado de cómo está la playa y el mar, ¿no? sí, De suciedad, de porquería diversa, de cañas. Incluso han prohibido andar descalzo por la arena porque hay un montón de caña y hay peligro de lesiones. Entonces, bueno, todo eso pertenece a la señora Catalá y no se ha hablado apenas. Se ve que la quieren reservar para más altos horizontes, ¿no? Yo qué sé. Pero bueno, el caso es que también la han promocionado en el Congreso del PP. Entonces, bueno, y dejando ya lo local, los cambios más destacados en el organigrama han sido el salto de Miguel Tellado a la Secretaría General. También un viejo conocido de Feijóo que se lo trajo desde Galicia sí, sí. y bueno, y conocido por su fino estilo oratorio.
Es decir, Y su gamberrismo parlamentario, por no decir otras sí, cosas, sí, ¿no? sí. Uno de los alborotadores. Hablan cuando lo toca y tal, ¿no? Sí, Y bueno, y otra que tal baila, también muy moderada ella, la Esther Muñoz, que es la nueva portavoz en el Congreso de los Diputados. mm, Entonces, bueno, incluso han elegido otro viejo conocido como presidente de este Congreso del pasado fin de semana, que fue Xavier García Albiol. madre mía. Albiol, que es un conocido eh, fascista catalán, ¿no? Y Sí. bueno, Alcalde de Badalona sí, y ha vuelto a ser reelegido por la gente, ¿no? Con promesas sí, de limpiar. Es decir, fue aquel que puso una valla publicitaria en la que hablaba de limpiar Badalona y no se referiría precisamente a limpiar las calles ni quitar la suciedad que pueda haber en las aceras, sino a otra limpieza, es decir, a la limpieza de la gente, de los sí, de migrantes. emigrantes, sí. Lo que pasa es que a esta gentuza le va a Sí, pasar un poco lo que le está pasando a Trump, ¿no? sí, Que, bueno, si nos quitan, los empresarios están empezando a protestar. sí. Es decir, del sector de la hostelería, de la agricultura, etcétera, y de ya, tío, si nos quitan los emigrantes, a ver qué españolitos no van a trabajar por la miseria que le pagamos a estos, ¿no? Mm, Entonces, están parando un poco en su discurso xenófobo por eso, ¿no? Porque sus propios empresarios le han dicho, oye, para el carro y vamos a ver lo que nos jugamos, ¿no? Bien, más cuestiones del Congreso. Bueno, una muy previsible también fue que a nadie le extrañó que el presidente de la Generalitat Valenciana, el insigne y muy honorable, bueno, de muy honorable, lo dejaría en suspenso, señor Carlos Mazón, que fue recibido con aplausos bueno, y la demás, delegación, aplausos, abrazos, besos, sí, sí, de todo, de todo. apretujones y de todo, ¿no? Sí, sí, el señor Miguel Tellado lo ha apoyado incondicionalmente, de modo explícito. Incluso un detallito muy curioso, miraba yo la foto de familia, esa que están todos ahí con Mm. un gran angular que aparecen todos, y el señor Mazón estaba en medio, es decir, estaba en medio de la foto, es decir, en primera fila. Es decir, para dejar claro que, en fin, que mientras las víctimas de la Dana continúan exigiendo su dimisión, pues, y bueno, y sin que el gobierno valenciano haya dado todavía ninguna respuesta sobre el lugar en el que se encontraba Amazon aquella tarde fatídica, pues 8 meses después siguen sin decírnoslo, pero a pesar de ello, bueno, fue recibido en loor de multitudes, que se dice. Mm. Total, por lo que se refiere al Congreso, mucha expectación y nada de nada. En Valencia diuen bufar en caldo gelat. ¿Con? Eh, ¿Con? ¿Bufaren? Bufar en caldo gelat, soplar en caldo helado. Eso Es es. decir, que nada de lo que debía ser un congreso, porque se supone que un congreso, y más ahora que están pidiendo elecciones día sí y día también, se supone que debía de tener como principal eje la presentación de un programa concreto Mm. para solucionar los principales problemas, bueno, que sé, por los de siempre, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, de eso no dijeron prácticamente nada. Nada, nos estuvo contando ayer nuestro compañero de programa, Emili Vitarte, que se ha leído las 50 páginas de la ponencia política del Congreso, Emili sí que tiene moral, ¿eh? que sí que ha tenido moral y no ha encontrado nada decente más que algunas frases hechas, ninguna cifras, nada, ningún proyecto político. Que es para lo que se supone que está Está un pensado un congreso. congreso, claro. Sí, para proponer alternativas en esto, en lo otro, sanidad, en educación, en servicios públicos, en todo, en general, que Bueno, harían, y en política internacional tampoco. tampoco, ¿no? Es decir, Es decir, que harían, con cuánto dinero, de dónde lo sacarían, subirían impuestos, bajarían, etcétera, etcétera. De eso no se dice nada. Se hace un congreso parece ser que la mayoría del tiempo fue para meterse con su enemigo político o su contrincante político para ser benévolos, ¿no? no, no, yo creo que tal como está el tono últimamente es enemigo.
claramente. Eso de Sí. contrincante queda demasiado suave. Vale, Bueno, en segundo lugar teníamos otro magno evento, el Comité Federal del PSOE, que vamos a ver. según los diversos analistas lo resumen diciendo patada y adelante. El presidente del gobierno, el señor, bueno, y por supuesto, hablando del Comité Federal, el secretario general del PSOE, el señor Pedro Sánchez, las principales novedades, y volviendo otra vez a lo local, es que ha nombrado como nueva secretaria de organización, esperemos que esta no lo deje colgado, a una señora de Don Teniente, Rebeca Torró, Sí, que bueno, es consejera de política territorial del ejecutivo, del anterior ejecutivo de Chimo Puig, ¿no? mm, Y bueno, pues es la que sustituirá a Santos Cerdán como número 3 del partido. Me imagino que habrá tocado madera, habrá hecho los exorcismos correspondientes, porque después de los dos antecesores, la verdad es que lo tiene difícil. Bien, también, por lo tanto, se quedará como número 3 y forma parte de esa especie de intento de feminización que ha emprendido el presidente del gobierno, ¿no? Después de tanta testosterona, perdón, en los informes de la OCU, con las grabaciones esas tan sumamente asquerosas que hemos podido escuchar hablando de las mujeres, pues bueno, eh, ha intentado nuestro buen amigo Pedro feminizar un poco la cúpula del partido, ¿no? Una primera junta también, una mujer que tendrá el cargo de secretaria de Coordinación Territorial y que será Anabel Mateo, ¿no? En fin, lo más importante de todo el Comité Federal, sin duda, ha sido algo que es lo que se presentó el miércoles en el Congreso, que fue la redacción de 15 medidas concretas y puntuales sobre aspectos de lucha contra la corrupción, ¿no? sí, eso ya es lo que ahora tiene más bola mediática. Sí, claro, porque, hombre, ya era hora, ¿no? Es decir, lleva suficientes años en el gobierno como para haberlo hecho mucho antes, porque no es yo eso sí que he llegado a leerme las 15, no todo, pero las 15 medidas, y que por cierto las comentó en el Congreso el miércoles pasado, y que son lógicas y razonables, es decir, no son nada del otro mundo ni nada revolucionario. Quizá lo más destacado sea el tema de los corruptores, ¿no? Es decir, de cómo castigar a aquellos que pagan las mordidas, que es algo que se esperaba ya y que caía de su propio peso y que no se había hecho no sé por qué, porque eso también habría que adjudicárselo a Pedro Sánchez, ¿no? El no haber hecho nada al respecto, porque esto que han hecho ahora de estas 15 medidas, Sí, podían haberlas hecho hace bastantes años y se hubieran ahorrado bastantes disgustos, ¿no? sí, Pero bueno, como digo, la valoración ha sido en general positiva, ha contribuido todo ello al hecho de que sus socios de gobierno, eh, incluida Yolanda Díaz, eh, eh, que últimamente estaba muy crítica desde dentro, pues hayan manifestado de manera más o menos clara que no están dispuestos a apoyar una moción de censura y por lo tanto, bueno, veremos qué pasa, pero en principio, eh, según todos los analistas que he podido escuchar, parece que Pedro Sánchez sale fortalecido de este debate, eh, sobre todo por la intervención cazurra y incomprensible de Feijóo, sí. dándole caña a aquellos que tenían que haberlo apoyado. Es decir, ¿cómo vas a presentar una moción de censura eh, diciéndole el mal que tiene que morir a los que te tenían que apoyar? Pues no sé. Sí, Pues, dicen algunos, para resumir, cómo ha salido el presidente Sánchez
de este debate o de esta comparecencia o como se quiera decir, que ha salido mejor que entró en muy mala situación política y que prácticamente ha salido como si hubiera superado una moción de confianza, aunque no se presentó como tal, ni se Algunos votó incluso lo han nada. calificado de moción de confianza oficiosa. Sí, eso es. Pero claro, teniendo a Feijóo en plan desatado, en plan barrio bajero y insultando, incluso mintiendo descaradamente, diciendo que era beneficiario de prostitución eh, a efecto de eso, de beneficiario, bueno, Sí. vale, o sea, llamándole putero prácticamente, pues Mm, la verdad es que se pasó unos cuantos pueblos y según, como digo, toda la mayor parte de analistas, ha sido contraproducente para sus intereses. Es mm. decir, porque esa, si recordamos su llegada a Madrid desde Galicia como elemento moderador del discurso del PP, que los gallegos no lo tenían nada claro porque Oh, decían que mientras estuvo allí de moderador tenía poco, de moderado tenía poco, pero bueno, pues así quiso plantear su imagen en un primer momento. Pero ahora cada vez tiene más claro que ya que no puede rascar nada por el centro, ni siquiera, bueno, y menos aún por la socialdemocracia, pues está a ver si rasca algo de Vox, ¿no? Que bueno, que es lo único que tiene asegurado. yo creo que en Vox no tiene nada que rascar porque la gente que vota a una derecha extrema prefiere el original que la copia. Y el PP no sabe muy bien dónde situarse, lo tiene difícil. En el centro, pues con sus discursos, pues la gente no lo sitúa y por la extrema derecha no creo que le quite votos a Vox porque el que quiere votar extrema derecha de verdad y Cañí, pues ya tiene una extrema derecha auténtica, tiene a Vox. ¿Por qué tiene que votar al PP a alguien que se considere de extrema derecha y quiera expulsar 8 millones de inmigrantes y prohibir esto y lo otro? Es decir, el auténtico es Yo Abascal. creo que podría haber una razón, Manolo, y es que el intento del PP por gobernar solo. Eso es Porque a imposible. él tampoco le hace mucha gracia gobernar con Vox. Es decir, ahí es como el viejo refrán de la necesidad hace virtud. Pero no, si pudiera gobernar solo sería para ellos lo ideal, ¿no? Bueno, algunos dicen que hay posibilidades de esa opción porque mirando a comunidades autónomas, eh, el el partido Vox, se salió de los gobiernos en que estaba por una orden de arriba que nadie entendía y sigue apoyando las políticas del PP y obligando en muchos casos a muchos gobiernos regionales o autonómicos, como se quiera decir, a implementar sus políticas, es decir, las de Vox, con un apoyo desde fuera. Entonces el PP dice eso, de que quiero gobernar en solitario, y puede ser que nos esté diciendo, voy a gobernar en solitario, pero garantizándole a vos que desde fuera, pidiéndole su apoyo, voy a aplicar parte de sus políticas, ¿no? Sería Bueno, una opción, ¿no? Pero pero para eso es eso, evidente, Manolo. Es decir, que el paripé de salirse del gobierno, aquí en Valencia tenemos el ejemplo más claro, es un paripé que no ha servido de nada. Es decir, cuando ha llegado la hora de la verdad de cosas importantes como la aprobación de los presupuestos, ahí ha claro, estado Vox en primer plano, ¿no? Y y cuando han tenido que aprobar el Consejo chorradas y medidas estúpidas de Vox, como lo del valenciano en Alicante y tonterías por el estilo, pues se han pasado a defender lo que defiende Vox, con lo cual da igual que estén dentro que fuera, porque van a hacer lo mismo. sí. Es decir, si el estar fuera supusiera una cierta oposición al gobierno del PP y intentar llevar adelante sus propuestas, que por otra parte no tienen más que tonterías y salidas de tono continuas, Mm. el mejor ejemplo se lo da su líder, que eso ya, bueno, se ha institucionalizado, el señor Abascal,
suelta la chapa de sus chorradas, se levanta y se va y no escucha a nadie. Es decir, No escucha ninguna no, respuesta. no, no, o sea, eso, Lo último más que aparte de no sé si parlamentariamente es muy ético, es de muy mala educación. En el último debate no solo se fue él, sino se fue todo el sí, sí, grupo y dejó vacío. claro. En fin, eh, Hombre, él lo tiene claro porque seguramente había superado ya el horario de su jornada de trabajo, que sabemos que suele ser muy breve, y habrá dicho, oye, por hoy ya he currado bastante, me voy ya para casa porque esto es para lo que tienen que decir. Bueno, es una falta de respeto, evidentemente ellos nunca han creído en el Parlamento y por lo tanto me parece coherente su postura, ¿no? Bueno, pues eso es lo que dio de sí la sesión del miércoles, que ya digo que, bueno, si son capaces de hacer lo que dicen, pues supondría un pequeño avance, aunque, bueno, respecto al tema de la corrupción, no habría que olvidar que además del Estado también licitan obras las autonomías y los ayuntamientos. mm, Y a esos niveles, por su cantidad y su diversidad, ya es mucho más difícil de controlar los posibles casos, ¿no? mm, Pero bueno, en resumen, como los socios del gobierno, incluidos los nacionalistas de derechas, no parece que estén dispuestos a apoyar a Feijóo después de su varapalo, porque como he dicho antes, es que es ridículo, es decir, te doy de bofetadas y luego me tienes que apoyar. Pues hombre, lo único que ha quedado claro después de esto es lo que tú decías, es decir, un poco de oxígeno a Sánchez para pasar estas olas de calor y si no pasa nada más gordo, que la imprevisibilidad es algo que también está presente, bueno, la UCO anda en ello, creo, ya y continúa. buscando más trapos sucios y a ver si encuentra algo, ¿no? Sí, bueno, del PSOE y también del PP, que tiene también un montón de casos judiciales abiertos. Bien. Así que habrán dicho que, bueno, que si no pasa nada, pues nos vemos después del verano y a ver qué pasa, a verlas venir, ¿no? De momento están cómodamente instalados en el gobierno. Ese sería el resumen de lo que ha pasado. Muy bien, Rafa, pues no sé si preguntarte para 3 o 4 minutos que aparte de, bueno, las medidas anticorrupción, ¿qué significaría el resetear el gobierno, el dar un giro total al gobierno, etcétera? Yo entiendo, no sé si estás de acuerdo, en que esas medidas de carácter social que están metidas en los cajones, que se están retrasando, yo qué sé, la jornada laboral, la ley Mordaza, etcétera, medidas que se proponen desde la parte de sumar, pues que se empiecen a cumplir, ¿no? No solo se trata de atajar la corrupción, sino Hombre, de hemos- momento, otra de las novedades del miércoles pasado es que Susana, que había estado las últimas semanas dándole caña al gobierno, este miércoles estaba mucho más contemporizadora, ¿no? Estaba, no sé si sería por el tema de la muerte de su padre y tal, pero estaba mucho más sensible al discurso del PSOE, ¿no? Yo no creo que el gobierno vaya a hacer nada absolutamente, eh, y bueno, es mi opinión, pero me extrañaría mucho que, digamos, la agenda social, sí. ¿eh? Es decir, tanto la ley Mordaza como la jornada laboral y como muchas otras cosas, pues la llevará adelante de manera decidida y clara. Primero porque no le hace falta, eh, y segundo porque al no hacerle falta no tiene presión desde ningún punto, ¿eh? Porque una de las razones por las que Feijóo no tiene mucho que rajar en el centro es porque ese centro ya lo ocupa el PSOE. Es decir, sus políticas son claramente centristas y en muchas ocasiones ni siquiera socialdemócratas, es decir, que un socialismo tibio. ¿Y tú Entonces, crees que Sumar y los partidos que componen la coalición Sumar o como le llaman o el movimiento Sumar van a aguantar 2 años el apoyo si no se ven ese cambio, ese giro en la forma de gobernar de Sánchez? Si Sánchez va a seguir retrasando, dejando pasar el tiempo,
prometiendo pero no haciendo 2 años Yo, más. el único peligro real no lo veo en Sumar, que está dentro del gobierno y que yo, Sí. desde mi punto de vista, va a seguir, aunque a veces tenga que tragar sapos, pero es lo que hay. Sino lo veo desde Podemos, que Podemos desde que se salió del gobierno que está manteniendo una postura mucho más crítica y demandando una agenda social mucho más clara y más decidida, ¿no? Porque por lo menos cuando habla Ione Belarra, que va de radical por la vida, lo que está claro es que están en un proceso de intentar reconstruir lo que fue Podemos en sus primeros momentos, que los poderes fácticos de las cloacas del Estado se cargaron con tantas denuncias falsas y que ahora están intentando recomponer, haciéndose un poco eco de lo que sería la izquierda auténtica, lo que salió del 15M y demás, ¿no? La izquierda más popular, desde el punto popular en el sentido auténtico, ¿no? Del partido. Y en ese sentido yo, el peligro para el gobierno por la izquierda lo veo en Podemos. Pero Sumar, no, Sumar está ahí donde está. Yolanda Díaz estuvo muy cariñosa con Pedro Sánchez y con algunas otras ministras y no veo que vaya a presentar batalla. Y se van a conformar entonces únicamente con esas 15 medidas o propuestas que además no son nada del otro mundo en el sentido de que muchas de ellas son las que Europa, así en amplio, les estaba pidiendo ya hace tiempo que tenían que poner en España, legislar sobre ellas y adaptar la normativa anticorrupción a la normativa europea. Es decir, no han hecho tampoco nada del otro mundo que no se les estuviera exigiendo hace tiempo desde Hombre, Sánchez insistió bastante en que todo ello está inspirado en consejos, sí, digamos, sí, de la OCDE, ¿no? sí. Y que por lo tanto, pues bueno, conectaba con su conocida posición europeísta. Mm. Y yo creo que, como digo, no fue una gran victoria, pero teniendo en cuenta el marronazo que tenía encima, yo creo que salió bastante bien parado de Mm. esta sesión de control. Muy bien, pues así terminamos, ¿te parece? Me parece. Pues nos oímos la semana que viene, si no pasa nada, y volvemos a hablar, ¿vale? Molt bé, pues salut i bon dia. Bon día.